Empezamos Bueno, nomás ya. Adelante. Buenos días realmente a todos, ¿verdad? Un placer estar nuevamente con ustedes en esta segunda parte del taller de educación inclusiva y accesible. Hoy vamos a hablar específicamente, ¿verdad?, de los ajustes que se pueden realizar de acuerdo a cada deficiencia. También comentarles que hoy nos acompaña Emi Aizawa. Ella es una experta de la JICA que está trabajando con nosotros. Entonces, Sara, Emi, saluden mientras que yo comparto el material. Buenos días para todos, un gusto realmente volver a estar con ustedes y continuar con este proceso de construcción de conocimiento en conjunto, así que un gusto volver a estar con ustedes. Emi. Buenos días a todos. Soy Emi Aizawa de Japón y es un gran placer poder estar acá con ustedes y me encanta presentarles nuestro proyecto. Gracias. Bueno, Emi va a estar compartiendo con nosotros el proyecto Impacto, ¿verdad?, que estamos llevando en forma conjunta, Senadis JICA. Bueno, ¿ven ustedes el material? Sí, Zulma. Sí se ve bien. Ok, perfecto. Entonces, repasar un poco, ¿verdad?, sobre lo que es la educación sin discriminación y con igualdad de oportunidades. Es garantizar el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes. Pone en especial énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo, mediante la puesta en práctica de un conjunto de acciones orientadas a eliminar o minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación. Ahora vamos a desarrollar el método DUA, que es el diseño universal para el aprendizaje. Adelante, Sara. Ay, perdón, no abrí mi micrófono. Vamos a explicar un poco en qué consiste la metodología DUA, que es el diseño universal para el aprendizaje. El diseño universal para aprendizaje es un enfoque didáctico que puede considerarse como un enfoque basado en la investigación para el diseño del currículum, es decir, objetivos educativos, métodos, materiales y evaluación que permite a todas las personas desarrollar conocimientos, habilidades, motivación e implicación con el aprendizaje. El diseño universal para el aprendizaje DUA reduce barreras, optimiza los niveles de desafío y apoyo. En definitiva, atiende las necesidades de todos y todas. Es un modelo de enseñanza que tiene en cuenta la diversidad del alumnado y cuyo objetivo es lograr una inclusión efectiva, minimizando así las barreras físicas, sensoriales, cognitivas y culturales que puedan existir en el aula, de manera que favorece la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. El DUA tiene como objetivo la superación de todo tipo de barreras en el contexto educativo, creando contenidos universales. La idea es tratar de anticiparse a las posibles barreras que puedan surgir, entendiendo que la barrera no está en el estudiante, sino en el modo de enseñar y en el contexto. Transformar los entornos de aprendizaje a través del DUA. La transformación se puede lograr mediante el diseño universal para el aprendizaje. El DUA está relacionado de forma directa con los recursos de aprendizaje en abierto, REA, y tiene el objetivo de poder personalizar el recorrido educativo por medio de la creación y desarrollo de un entorno personal de aprendizaje. El DUA significa un nuevo marco para el currículum que permite realizar mejoras en el acceso a la educación por parte de todos los estudiantes, especialmente los estudiantes con discapacidad. Tiene en cuenta la diversidad de los estudiantes, proporcionando flexibilidad en objetivos, contenidos, materiales y evaluación. Esto permite a los profesionales del sector educativo ofrecer variabilidad en la manera de enseñar en las aulas. El currículum que se crea teniendo en cuenta el marco DUA desde el principio se diseña teniendo en cuenta las necesidades de todos los estudiantes,
un currículum diseñado universalmente y está específicamente diseñado para atender a una gran diversidad de estudiantes. ¿Cuáles son los principios fundamentales? El DUA tiene 3 principios fundamentales. El primero es de reconocimiento o representación, que hace referencia a cómo se presenta el contenido y a los conocimientos, o dicho de otro modo, qué aprender. La neuroeducación ha demostrado que no todo el mundo procesa la información recibida de la misma manera, por lo que siguiendo este principio, el docente deberá presentar la información a los alumnos mediante diferentes soportes y su formato distinto, teniendo en cuenta su capacidad de percepción, comprensión o el uso del lenguaje, entre otros. El segundo es el que tiene que ver con la motivación y responde a la pregunta ¿por qué aprender? A algunas personas les motiva hacerlo en grupo y a otras de forma individual. A uno lo novedoso le llama la atención, mientras que a otro lo nuevo les puede generar incertidumbre o falta de seguridad y prefiere aprender siguiendo rutinas. Por ello, teniendo presente este principio, el docente tendrá que proporcionar opciones que permitan diferentes maneras de motivar a su alumnado para asegurarse el compromiso y la cooperación del mismo. El tercero y último principio se centra en la acción y la expresión, respondiendo hacia la pregunta ¿cómo aprender? En ese sentido, el DUA parte de la noción de que existen múltiples formas de expresar lo aprendido. Por ejemplo, puede que un alumno que tenga barreras derivadas de un conocimiento insuficiente de la lengua sea capaz de explicarse mejor con la expresión oral que con la escrita. En definitiva, este método de enseñanza propone que se ofrezcan opciones diferentes para poder mostrar lo aprendido. Les dije, ¿verdad?, de que hoy específicamente íbamos a hablar, ¿verdad?, del compendio o sea, que de la ley de la ANEAES, ¿verdad?, de la ley 2072, que es del año 2003, que es de la creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES. Con ella se instaura, ¿verdad?, el órgano certificador de la calidad de educación superior en todos sus componentes. Bueno, dicha ley, ¿verdad?, cuenta con 8 puntos para que deben cumplir, ¿verdad?, las diferentes carreras de las universidades, ¿verdad?, de tal forma, o la facultad, ¿verdad?, de tal forma a que pueda ser acreditada alguna carrera, ¿verdad? Entonces, dentro de estos 8 puntos tienen unos subpuntos nuevamente, y dentro de esos subpuntos es que se encuentran, ¿verdad?, algunos que corresponden al ámbito de la discapacidad. Así tenemos el primer punto, que es de pertinencia y eficacia en la gestión del proyecto académico. Dentro del punto E dice, la carrera prevé recursos de infraestructura, equipamientos, materiales e insumos requeridos para la implementación eficaz de la misma, considerando el enfoque de educación inclusiva. Y el punto H dice, la carrera prevé mecanismos de adecuaciones curriculares y ajustes razonables en concordancia con las necesidades de las personas con discapacidad. Nuestras capacitaciones realmente están basadas, ¿verdad?, en estos puntos que exige la ANEAES, porque la ANEAES, ¿verdad?, en algún momento también solicitó que la institución que le capacite, ¿verdad?, sea la CENADIS, y por eso es que nosotros organizamos todas estas capacitaciones. Bueno, en el punto 2 habla de la pertinencia de la planificación del plan de estudio. Y en el punto H del 2 nos dice, los programas de estudios están disponibles en formato accesibles a los interesados. El punto 3 habla de la pertinencia y eficacia de los procesos de enseñanza
aprendizaje. Y en el D dice las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes responden a enfoques pedagógicos inclusivos. El 4, eficacia y eficiencia de la gestión directiva. El punto F, existen evidencias de que los directivos de la carrera garantizan la inclusión de las personas con discapacidad. 5, pertinencia y eficacia de los planes de capacitación y perfeccionamiento docente. B, existen evidencias de la capacitación de los docentes en el tema relacionado a la inclusión y discapacidad. Este es el punto, ¿verdad?, de la capacitación a lo que nosotros estamos haciendo en este momento. 6, pertinencia y eficacia de los mecanismos de orientación. D, las actividades de orientación académica previstas son inclusivas y responden a las necesidades de los estudiantes. 7, pertinencia y eficacia de los mecanismos de apoyo a la población estudiantil. Y la carrera prevé mecanismos que coadyuvan a eliminar las barreras físicas y actitudinales que impiden la inclusión efectiva de estudiantes con discapacidad. 8, pertinencia y adecuación de los espacios destinados a las actividades de las carreras. H, los espacios destinados a la carrera cumplen con las normas de accesibilidad. Por eso, en el taller 1, ¿verdad?, hablamos de la ley de accesibilidad y de las 20 normas de accesibilidad física del INTN con que se tienen que cumplir, ¿verdad? Bueno. Por otro lado, contamos con el Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Como ya dijimos, ¿verdad?, es el primer plan nacional con que cuenta el país y es del año 2015-2030. Esta fue aprobada a través de la ley del decreto número 5.507 ya en el año de 2016, ¿verdad? Esto significa de que esto es una ley y entonces que todas las instituciones que están citadas, diríamos, dentro de ellas o a quienes le corresponde cumplir con los diferentes ejes están obligados también a cumplir y a realizar, diríamos, un informe para que se sepa que lo están llevando a cabo. Y ese informe, por lo general, se entrega a la CENADIS. El plan de acción es el conjunto de políticas públicas del país. Cuenta con 17 ejes y cada una de ellas con políticas públicas bien claras, con lineamientos, instituciones responsables e instituciones corresponsables. Personas destinatarias del plan va dirigido a toda la población del país, ¿verdad? En este sentido, involucra tanto a las personas con discapacidad, sus familias, como a las instituciones y organizaciones públicas y privadas en general y en particular aquellas que realizan acciones de prevención, de promoción y atención de la discapacidad e inclusión social. El mecanismo de aplicación, ¿verdad? Este mecanismo fue aprobado por una resolución ministerial, por la resolución número 1655, ya en el año 2015, el año que fue aprobada este plan, ¿verdad?, para facilitar la adopción de medidas relativas a la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 e inciso 1 de la Convención. Todos los ejes, los 17 ejes, están basados, ¿verdad?, en la Convención. Se cuenta con unos indicadores que permitirá brindar información sobre los avances y retos en relación a las obligaciones del Estado de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad.
visibilizando el impacto o grado de realización de los derechos a través de la implementación de sus políticas públicas, permitiendo los ajustes pertinentes. Entonces los indicadores están también aprobados y ellos es lo que hay que ver si con ellos se va cumpliendo, diríamos. Así tenemos la presentación, ¿verdad? Por ejemplo, el eje 11 es el derecho a la educación. La política pública es el acceso de las personas con discapacidad al derecho a la educación a través de un sistema educativo inclusivo con enfoque de derechos, perspectiva de género y étnico-lingüística. Y los lineamientos son los siguientes, y yo solamente aquí les pongo los lineamientos que le corresponden a la universidad, ¿verdad? Entonces, el 11.1 dice, garantizar la inclusión en el sistema educativo de las personas con discapacidad en todos los niveles y modalidades, estipulando un cronograma de implementación a nivel nacional de la Ley de Educación Inclusiva y su reglamentación. Las instituciones responsables son MEC y las universidades. Y las instituciones corresponsables son CENADIS, CONADIS y la Secretaría Lingüística, ¿verdad? El 11.4 nos habla de la incorporación en la malla curricular de las universidades y centros de formación profesional, materias sobre los derechos de las personas con discapacidad vinculadas a cada carrera. 11.5, garantizar la implementación de ajustes y apoyos y el sistema educativo con enfoque de derechos. Bueno, entonces con esto terminamos un poco los puntos que nos exigen la NEAE y también lo que nos dice el Plan de Acción Nacional. Ahora Sara nos va a hablar sobre los ajustes razonables. Bueno, vamos a empezar un poco a hablar de los ajustes razonables por deficiencias. Los ajustes razonables están basados en necesidades específicas de cada estudiante que persisten a pesar de que se incorpore el diseño universal de accesibilidad. Los ajustes razonables en todo lo relacionado a la educación inclusiva son las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias y adecuadas del sistema educativo y la gestión universitaria basada en necesidades específicas de cada estudiante. Barreras para el aprendizaje y la participación son los obstáculos de índole arquitectónico, comunicacional, metodológico, instrumental, programático, actitudinal y tecnológico que dificultan o inhiben las posibilidades de aprendizaje de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. La inclusión es la identificación y minimización de las barreras para el aprendizaje y la participación y maximización de los recursos para el apoyo de ambos procesos. El artículo 20 de la Ley de Educación Inclusiva nos dice que la evaluación de los aprendizajes de aquellos alumnos que hayan requerido ajustes razonables se enmarcarán a los objetivos y contenidos por cada situación en particular. Para facilitar el aprendizaje se reconoce la utilización del sistema braille, la escritura alternativa, medios y formatos de comunicación aumentativos alternativos, así como la tutoría, el apoyo entre pares, lengua de señas y cualquier otro tipo de ajuste o apoyo que se requiera. El sistema de ajustes garantizará la trayectoria educativa en los niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional, respondiendo a las necesidades de cada situación, previo consenso con el equipo técnico, docentes, padres, madres, tutores o guardadores. Acá hablamos del equipo técnico que ya iniciamos el martes pasado, que dé atención a estudiantes con discapacidad. El proceso de evaluación de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo será responsabilidad del equipo técnico institucional y debe estar conformado por un equipo de profesionales según la Ley de Educación Inclusiva. ¿Cuál es la conformación del equipo técnico y según la necesidad de cada estudiante también? El equipo técnico de apoyo deberá estar formado en lo posible por los siguientes profesionales: médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeuta, kinesiólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional. En lo posible, decimos.
Los equipos técnicos serán responsables de elaborar, aplicar y evaluar los ajustes razonables individuales conforme a las orientaciones recibidas por las autoridades competentes y responsables del área de inclusión, y tendrán las siguientes funciones: coordinar y articular acciones comprometidas con la inclusión con otros organismos gubernamentales y no gubernamentales, brindar servicio de orientación, asesoramiento, atención y acompañamiento a los docentes de las instituciones educativas para la atención de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y sus familias. Capacitar a los docentes en el diseño de adecuaciones curriculares metodológicas y de materiales, así como la formulación de criterios e indicadores de logros para la evaluación de aprendizaje que garanticen una respuesta efectiva a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Identificar las necesidades específicas de los alumnos, valga la redundancia, con necesidades específicas de apoyo educativo mediante la aplicación de evaluaciones diagnósticas y, cuando se requiera, coordinar la realización de diagnósticos especializados. Sistematizar, documentar e informar las necesidades de recursos humanos y materiales para la atención oportuna a los alumnos por tipo de discapacidad, los apoyos brindados, las innovaciones educativas, experiencias de éxito y buenas prácticas de aula. Es responsabilidad de los docentes con los equipos técnicos la elaboración y aplicación de los ajustes razonables individuales según necesidad y pertinencia. Funciones del equipo técnico de apoyo: el asesoramiento necesario para las distintas disposiciones que tengan los estudiantes en estado de vulnerabilidad o con discapacidades para la eliminación o disminución de toda dificultad en el ámbito educativo. El equipo técnico colabora con el proceso de planificación y ejecución de experiencias de aprendizaje en las distintas áreas y contexto de la educación inclusiva, favoreciendo el desarrollo integral de los estudiantes, mejorando sus niveles de autonomía e independencia y potenciando sus habilidades y capacidades. La educación para todos no solo significa que todos los estudiantes estén en el sistema educativo y en las aulas, sino que todos aprendan y lleguen al máximo de su desarrollo. Para que la educación sea para todos y no más para uno que para otros, tienen que tener en cuenta las diferencias y buscar modelos, metodologías y respuestas didácticas que permiten y logren los objetivos educativos en todos los alumnos. Las adecuaciones en la metodología es la forma que utiliza el docente para entregar de una manera amena y didáctica el contenido de las áreas de aprendizaje. Volvemos a repetir, las competencias no pueden sufrir cambios, ya que estas están íntimamente ligadas a las competencias marco del diseño curricular, las cuales constituyen los grandes propósitos de la educación y las metas a lograr en la formación de los futuros profesionales. Ahora vamos a empezar los ajustes por tipo de discapacidad. La discapacidad intelectual, conocida como trastorno del desarrollo intelectual en su definición, ha cambiado de paradigma, puesto que actualmente se lo considera en relación del individuo con el medio y cómo éste puede influir en él. Es una condición diagnóstica ante los 18 años de edad, que incluye un funcionamiento intelectual general definido cuantitativamente por debajo del promedio, un coeficiente menor a 70, un coeficiente normalizado, digamos, es igual a de 90 a 100. Ese es un coeficiente de inteligencia normal, entre comillas. Entonces, menos de 70 es discapacidad intelectual. Y una carencia de las destrezas necesarias para la vida diaria. En el pasado, el término retardo mental se usaba para describir esta condición. Este término ya no se utiliza. A las personas con discapacidad intelectual les cuesta más que a los demás aprender, comprender y comunicarse. Aunque desde hace varios años se ha clasificado la discapacidad intelectual según niveles como ligero, moderado, severo o profundo, según los resultados de pruebas psicométricas, lo recomendable ahora es utilizar enfoques multidimensionales y más centrados en el entorno, que el foco de la intervención sea la evaluación y el desarrollo de habilidades no solo cognitivas, sino también sociales, por ejemplo, la conducta adaptativa,
y de autocuidado como la higiene y los hábitos, y para la vida práctica, independencia en la movilidad, relaciones con otros, entre otros. ¿Cuáles son las alternativas adecuadas que podemos utilizar? Notificar a los docentes del ingreso en permanencia a los estudiantes con discapacidad intelectual en el aula, comunicarse con el estudiante, al comunicarse con el estudiante evitar lenguaje técnico y complejo, fomentar la independencia apoyándolo en lo que sea necesario, resolver dudas con paciencia y tolerancia, permitir que un estudiante salga del salón para despejarse si lo considera necesario, identificar el nivel de comprensión del estudiante para adaptar el contenido de la cátedra según sus necesidades, involucrar a los estudiantes en los grupos de trabajo y no invadir su espacio personal. Proporcionar más tiempo en la realización de ejercicios, tareas prácticas y su entrega en formato diferente en función de las necesidades de cada estudiante, aumentar el tiempo de realizar el examen, posibilidad de aplazar la prueba siempre que se justifique adecuadamente por su condición de discapacidad, fomentar la colaboración de los compañeros a través del préstamo de apunte, se puede realizar a través del equipo técnico, podría ser a través de talleres de sensibilización, de petición de informe o requerimiento del profesorado. Zulma. Bueno, la discapacidad psicosocial. Las personas con discapacidad psíquica se caracterizan por sufrir dificultades en los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo, que se consideran infrecuentes con respecto al grupo social de referencia del cual proviene el individuo. Se pueden tratar de dificultades en el razonamiento, el comportamiento, la facultad de reconocer la realidad o de adaptarse a las condiciones de la vida. Conllevan un grado variable de discapacidad y de disfunción social y han de ser atendidas desde diversos recursos sociosanitarios. Por lo general son los más estigmatizados, discriminados y excluidos por la sociedad. Esta discapacidad es causada generalmente por una afección de la salud mental, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la psicosis, la depresión, el trastorno de ansiedad, el trastorno esquizoafectivo, el trastorno dual, entre otras. Pero también es bueno recordar, ¿verdad?, de que aquellas personas que están bien tratadas, que están medicadas, ¿verdad?, no nos vamos a enterar de que tiene, diríamos, una discapacidad psicosocial si es que ellos no presentan algún tipo de certificado o de repente tienen una crisis mediante la cual, ¿verdad?, comenta el alumno que se encuentra en esa situación. Las características tienen la misma capacidad intelectual que cualquier otro estudiante. El tratamiento farmacológico que reciben puede incidir en su rendimiento académico, al afectar su capacidad de atención, de concentración, de memoria, de manejo de la información y su comprensión verbal y escrita. Pueden precisar apoyo para hacer frente de forma autónoma a las demandas de la vida diaria, tanto a nivel social como en la ejecución de las tareas académicas. Su capacidad para procesar y elaborar la información del entorno y su adaptación a él pueden estar afectadas. Los ajustes necesarios en la docencia y la asistencia a clase. Desechar los estereotipos centrándose en la persona con sus características individuales. Evitar la sobreprotección o el encasillamiento en la condición. No se adelante a sus demandas pensando que necesita un trato especial. Permitir salir del aula en caso que el estudiante manifieste una posible crisis sin necesidad de que avise de ello. Proporcionar un tiempo más prolongado para las exposiciones orales y si se considera conveniente que las realice solo él o la docente. Algunos estudiantes pueden tener dificultades como la paranoia o pánico escénico que reduce su capacidad a la hora de comunicarse. Facilitar los apuntes en caso de ausencias, clases en periodo de crisis
hospitalizaciones, etc. El estudiante lo justificará. En este caso se recomienda tener en cuenta que la falta de asistencia es por motivos derivados de la discapacidad y adaptar las actividades presenciales. Las adecuaciones en las pruebas de evaluación. Proporcionar las instrucciones precisas para la realización de las pruebas y la modalidad del examen. Modificaciones muy próximas en el tiempo, como un cambio en la fecha del mismo o del tipo de examen, pueden suponer mucha ansiedad para el estudiante e incluso que no lo pueda ejecutar. Valorar un posible cambio de la modalidad del examen a tipo test o preguntar o hacer preguntas cortas por sus posibilidades, dificultades de atención, concentración, memoria, manejo de la información y comprensión de los enunciados. La modificación no podrá afectar a las competencias a evaluar en la asignatura. Permitir realizar el examen a solas, despacho del profesorado, aula aparte, departamento, etc. Si existe la justificación para ello, que se le impida su desarrollo en el aula ordinaria. Permitir el uso del ordenador cuando el estudiante presenta dificultades de escritura o si la letra es poco legible. Asegurar al profesorado que el ordenador está libre de contenido de la materia a examinar. ¿Sara? Sí, vamos a hablar específicamente del síndrome de Asperger también, que forma parte de la discapacidad psicosocial, porque es lo que encontramos la mayor cantidad de alumnos con esta característica y es lo que siempre nos demandan las preguntas los docentes, por eso incluimos de manera independiente. El síndrome de Asperger es un trastorno del espectro autista que se caracteriza por una limitación significativa en las relaciones sociales, la comunicación, el lenguaje, así como en la flexibilidad mental, la empatía y la anticipación. En general tienen dificultades para comprender ironías y frases hechas, por lo que es conveniente tener en cuenta la forma de comunicarse con él, haciendo el mensaje más explícito. Su tono de voz puede ser demasiado elevado debido a su nivel alto de ansiedad, que además se manifiesta en su expresión corporal rígida y con movimiento a veces brusco. Pueden presentar dificultades para entender situaciones sociales, así como reglas no escritas y resolución de conflictos. Sus interacciones por lo general son limitadas y posiblemente no iniciarán un contacto social por sí mismos, manteniendo una expresión corporal distante y retraída. En cuanto a la decencia y asistencia a clase, ¿qué ajustes necesarios podríamos realizar? Proporcionar el uso de ayudas visuales para organizar el conocimiento, esquemas, diagramas en pizarra, mapas conceptuales, animar en el uso de agenda para recordar fechas importantes acerca de exámenes, entrega de trabajo o exposiciones, ya que es difícil que existan dificultades en la capacidad para modificar sus rutinas o cambios inesperados en la planificación diaria. Descomponer las tareas en pasos más pequeños. Las limitaciones en las funciones ejecutivas obstaculizan el rendimiento de las personas con síndrome de Asperger durante la ejecución de tareas largas y complicadas. Proporcionar un tiempo más prolongado para las exposiciones orales y hacer posible que las realiza solo ante el docente. Todo ello motivado porque suelen presentar dificultades para hablar en público o por lo que es frecuente que aparezcan bloqueos. En las pruebas de evaluación que podemos hacer, proporcionar directrices e instrucciones por escrito sobre la realización de pruebas de evaluación, grabar el examen si se realiza a nivel oral que permita al profesorado, si fuese necesario, hacer una revisión del mismo, permitir realizar el examen a ordenador si lo solicita motivado por las dificultades motrices y la letra ilegible, siempre asegurándonos que el equipo esté libre de contenido de la materia a examinar. ¿Cuáles son los recursos técnicos y materiales que podemos utilizar con ellos? Software de adaptación de los textos escritos a las necesidades de las personas con trastorno del espectro autista. Discapacidad física.
Las personas con discapacidad física son aquellas que presentan alteraciones que afectan a la ejecución de movimientos de una o varias partes del cuerpo. Puede referirse a la disminución o incoordinación del movimiento, trastornos en el tono muscular o trastornos del equilibrio. Dentro de este colectivo encontramos personas que tienen una restricción total o parcial del movimiento, afectando a miembros superiores, inferiores, dificultades de manipulación o desplazamiento y a veces también articulación del lenguaje, etc. Los ajustes necesarios en cuanto a la docencia y la asistencia a clase. Facilitar el mobiliario adecuado que permita al estudiante desenvolverse de forma autónoma y favorecer la proximidad a la puerta para facilitar la entrada y la salida. Si el estudiante utiliza algún sistema de comunicación aumentativa o alternativa, es conveniente que él o el profesor o la profesora se familiarice con el sistema para conseguir una comunicación de calidad. En aquellos casos en los que la discapacidad afecte a miembros superiores o la fatiga influya negativamente en el tiempo de dedicación, ampliar el plazo de entrega de los trabajos. Permitir la salida de la clase durante su desarrollo si fuera necesario, por cuestiones de aseo, toma de medicación, etc. Previo conocimiento por parte del profesorado y avisando a principio de curso la existencia de esa posibilidad. Facilitar el tiempo suficiente para la expresión oral si el estudiante presenta dificultades en la producción del lenguaje, procurando no interrumpir ni acabar las frases por él. Si la afectación en el habla es grave, se puede solicitar que el trabajo se exponga solo ante él o la docente. En las pruebas de evaluación, prever la accesibilidad del edificio y del aula donde se realizará la prueba, asegurarse que dispone de un mobiliario y material adecuado. Proporcionar un espacio adecuado en el aula cuando las medidas de adaptación puedan distorsionar la dinámica del examen del resto del alumnado. En última instancia, si no fuera posible, se proporcionará un aula aparte para él o la estudiante con discapacidad física. La posibilidad de aplazar la prueba siempre que se justifique adecuadamente con un informe médico de organismo oficial por motivos de reposo, domiciliario, intervenciones quirúrgicas, etc. Los recursos específicos. Los recursos personales pueden ser un personal de apoyo que pueda transcribir en los exámenes, un asistente personal, un transporte adaptado, perro guía de asistencia. Los recursos técnicos y materiales pueden ser una grabadora digital, un ordenador portátil, una carcasa de teclado, la tablet, la joystick y el ratón de bola. Puede ser un programa de reconocimiento de voz, un teclado de una mano, pasapáginas, reposabrazos, ordenador táctil con soporte, grúa para el sanitario, varilla de boca, un webcam, un atril y un teclado virtual predictivo. Sara. Sí. En cuanto a la discapacidad visual, es la disminución total o parcial de la vista. La persona con ceguera se caracterizan por no poseer ningún resto visual o solamente tienen una ligera percepción de la luz. Pueden ser capaces de distinguir entre luz y oscuridad, pero no la forma de los objetos. Las personas con deficiencia visual son aquellas que con la mejor corrección posible podrían ver o distinguir, aunque con gran dificultad, algunos objetos a distancia muy corta. En la mejor de las condiciones, algunas de ellas pueden leer la letra impresa cuando ésta es de suficiente tamaño y claridad, pero generalmente de forma más lenta, con un considerable esfuerzo y utilizando ayudas especiales. En cuanto a la docencia y asistencia a clase, ¿qué ajustes necesarios podríamos realizar? Permitir que se coloquen en primera fila en zonas que consideren más adecuadas, mejor iluminación, por ejemplo.
para que puedan seguir las explicaciones de clase. Se suele colocar cerca de los enchufes para conectar sus portátiles si los utilizan. Si lee algún documento en clase, debe hacerlo despacio y con claridad, evitando hacer resúmenes o comentarios del mismo durante la lectura. En el caso de trabajos de carácter individual, es conveniente asegurarse que los estudiantes con discapacidad visual conozcan las fuentes, los textos a leer, las herramientas multimedia disponibles en la universidad para acceder a ellos, así como los puestos adaptados si los hay. Permitir el uso de productos de apoyo que utilizan normalmente estos estudiantes como portátiles, braille, speak, etc. Generalmente ellos traen todo y nos enseñan cómo usar. Procurar que los materiales sean accesibles, si están fotocopiados, que tengan una buena calidad de impresión. Esto es especialmente importante en el caso de los estudiantes que tienen baja visión. En caso de estudiantes con ceguera total, a estas recomendaciones se deben añadir lo siguiente: comunicarlo con antelación si se produce cambio en las instalaciones, asegurarse que conocen adecuadamente las zonas de la facultad por la que se tienen que desplazar habitualmente para realizar las diferentes actividades universitarias, colocar carteles en braille en las puertas de las diferentes instalaciones y dependencias de la universidad para favorecer su autonomía. Permitir la presencia de los perros guías si lo necesitan mientras estos estudiantes permanezcan en la universidad. Tenemos la ley 6.057 del año 2018 del derecho al acceso, deambulación y permanencia en lugares públicos y a los servicios de transporte público a toda persona con discapacidad acompañado por un perro guía o de asistencia. Anticipar libros, apuntes o manuales para que tengan tiempo de convertirlos a formatos electrónicos, sonoro o braille. En caso de tener los apuntes en el campo virtual, conviene que estos sean accesibles. Recuerde que los documentos de formato imagen o las tablas no pueden ser leídos por los conversores de voz, por eso deben estar todos en formato Word. En las pruebas de evaluación que podemos hacer, exámenes en braille o el alumno lo realiza con computadora, con el JAWS. Examen de tipo de fuente y tamaño de letra. Se recomienda usar en los textos la fuente tipo Arial, Verdana y no se recomienda no utilizar la Tiny Roman. Y respecto al tamaño, 14, 16, 18 de acuerdo a lo que ellos nos puedan solicitar. Algunos prefieren el examen de tipo oral porque no todas las personas con discapacidad visual utilizan el braille. Entonces, generalmente requieren del examen oral. Exámenes en otro soporte distinto a la tinta. El docente utilizará un pendrive que contenga el examen adaptado. El servicio de discapacidad facilitará un ordenador garantizando que el equipo esté libre de contenido de la materia a examinar y que contiene el software necesario, JAWS, Softit, línea, braille, etc. Vuelvo a repetir, generalmente los alumnos con discapacidad visual tienen todos sus elementos de trabajo, digamos. Ellos nos enseñan a usar. En exámenes con imágenes gráficas, tablas, etcétera, debe realizarse la adaptación de las representaciones, ampliarlas o eliminarlas, pero indicando su contenido como texto. Cuando los medios técnicos puedan distorsionar la dinámica del examen del resto de los alumnos, se le proporcionará un espacio adecuado en el aula. En última instancia, si no fuera posible, se realizará en un aula aparte. ¿Cuáles son los recursos específicos que podemos utilizar con ellos? En la discapacidad visual, los productos de apoyo estarán constituidos por materiales triflotécnicos, es decir, todos aquellos recursos que posibilitan el acceso a la información aprovechando la tecnología avanzada. Entre los recursos más utilizados en el ámbito universitario se encuentra el reproductor de libro hablado, la calculadora científica parlante, el ordenador portátil de pantalla grande y el material presentado a continuación, como hoja de papel pautado, la telelupa, la lupa de línea, la lupa manual, la impresora Braille, el escáner OCR, magnificador de pantalla, programas JAWS, adhesivo para la Braille visualización del teclado, grabadora para personas con discapacidad visual, material adaptado a relieve y Braille y las regletas. La discapacidad auditiva. Se consideran las deficiencias auditivas como aquellas alteraciones cuantitativas en una correcta percepción de la audición,
Se puede diferenciar entre dos categorías, la hipoacusia y la sordera profunda. La hipoacusia, la audición es deficiente, pero resulta funcional para la vida ordinaria. Disponen de restos auditivos suficientes para que con los productos de apoyo necesarios como los audífonos, emisoras de frecuencia modulada y el apoyo pedagógico y logopédico preciso puedan adquirir y o aprender el lenguaje oral por vía auditiva, sordera ligera, sordera media y una parte de la sordera severa. Es habitual que vaya acompañada de deficiencias de articulación, de vocabulario y de comprensión lectora, etc. La sordera profunda o la cofosis, hay pérdida total de la audición o sordera profunda que les va a permitir escasamente el aprendizaje de la lengua oral por vía auditiva. Necesitan la vía visual como canal comunicativo y de acceso a la información. Tienen grandes dificultades en la comprensión lectora. Es de gran relevancia que la sordera se haya adquirido con anterioridad al desarrollo del lenguaje oral, que es la prelocutiva, o con posterioridad a este es la poslocutiva, pues dicha característica tiene una gran influencia en el desarrollo de sus habilidades lingüísticas. Los ajustes necesarios en la docencia y asistencia a clase. A la hora de establecer las necesidades educativas del estudiante con discapacidad auditiva, será determinante el medio utilizado habitualmente por este para la comunicación oral y el acceso a la información. Es decir, si utiliza lengua oral, la lectura labiofacial o lengua de señas. Facilitar la lectura labial. Es recomendable no moverse mucho por el aula con el fin de que el estudiante pueda leer los labios. Procure mirar hacia el estudiante, sitúese frente a él a una distancia no superior a 4 metros para que pueda observar el movimiento de los labios. Facilitar la ubicación en las primeras filas o en las zonas que considere más adecuada para que puedan seguir sus explicaciones. Siempre que sea posible, procurar el espacio que esté en forma de U o en círculo, para que todos los estudiantes puedan ver las intervenciones de sus compañeros o compañeras. Respetar siempre el ritmo de emisión del alumno y procure no intentar acabar sus estén subtitulados. Si no fuera posible, facilite al estudiante un guión con las cuestiones más importantes. Además, recordar que si se apaga o se baja la luz, los estudiantes no pueden realizar una lectura labial precisa de las intervenciones y de los comentarios relacionada con las proyecciones. Igualmente, permitir el uso de otros productos de apoyo que utilizan normalmente estos estudiantes portátiles, comunicadores como ser los portátiles, los comunicadores, etc. Si el estudiante dispone de un equipo de frecuencia modulada, de FM, permítale su uso en el aula. Para usar este equipo es necesario que el profesorado se coloque el micrófono emisor que transmite su voz al receptor que tiene conectado el estudiante a su audífono o a su implante coclear. Si hay intervenciones de compañeros o compañeras en clase, es necesario que el profesor le ceda el emisor del equipo. Si el estudiante es usuario de un intérprete de lengua de señas, el profesor tendrá que colaborar con el intérprete de lengua de señas para que desarrolle su labor correctamente. Por ejemplo, adelantar el vocabulario técnico más habitual
para que prevea su traducción en lengua de señas. En el aula, el intérprete se ha de ubicar al lado del profesor en una zona bien iluminada y el estudiante con discapacidad auditiva en las primeras filas para verlo con claridad. La única función del intérprete es transmitir la información del profesor y los compañeros o compañeras a la persona con discapacidad y viceversa. Utilizar documentos visuales en las explicaciones orales como láminas, gráficos, transparentes, etc. Para apoyar la comprensión y la adquisición de los contenidos que se explicarán durante las clases. Conviene que el profesor facilite también previamente la bibliografía, las lecturas, los esquemas, los resúmenes o cualquier otro material que vaya a utilizar en el aula en formato de texto. Quizás sea necesario conceder al estudiante con discapacidad auditiva un tiempo más prolongado para su exposición oral. En las pruebas de evaluación, proporcionar por escrito a los estudiantes toda información que se pueda dar de forma oral al resto de la clase. Criterios de valoración, tiempo para realizar el examen, otras observaciones, etc. Cualquier comentario que haga durante la prueba se debe comunicar explícitamente a estos estudiantes para resolver sus dudas durante el examen. Se puede explicar el contenido con otras palabras, vocalizando claramente y asegurándose de que ha sido entendido incluso con una estructura lingüística más sencilla, en caso que tenga lectura labial. En los exámenes, ya sean orales y escritos, permitir el uso de productos de apoyo como amplificadores de sonido o equipos de FM. En el caso de que el alumno lo solicite, permitir los recursos personales durante las pruebas, como el intérprete de lengua de señas. Este interpretará al estudiante exclusivamente la información que se dé oralmente, incidencias, preguntas formuladas por otros compañeros y respuestas del profesorado. En caso de realizar un examen oral, se cree que es necesario, puede solicitar con suficiente antelación el servicio de atención al estudiante con discapacidad que prevea la grabación en video del mismo para poder realizar su revisión posterior o ser transcripto por el intérprete de lengua de señas. Los recursos específicos son el intérprete de lengua de señas y los recursos técnicos y materiales podrían ser los paneles de información y señales luminosas, el sistema de subtitulación en directo, que son los programas de estenotipia computarizada. ¿Ara? Sí, el reto a la universidad como comunidad educativa, debemos asumir el riesgo y entender la diversidad como un valor que promueve el aprendizaje de todos los sectores, pues estimula el desarrollo profesional de la universidad, amplía la visión de los iguales y por tanto se comparte conocimientos, aprendizajes, retos, entre otros. El siguiente, ahí está. Para finalizar nuestra parte, después vamos a escuchar a Emi su proyecto. Entonces, esta imagen que dice que para una selección equitativa vamos a hacer el mismo examen a todos, por favor, trepe el árbol. El sistema de educación en una imagen. Todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota, al decir de Albert Einstein. Entonces, esto para finalizar esta imagen de que no todos respondemos a los retos de la misma manera. Entonces, ahí está en síntesis lo que es la diversidad. Entonces, ahora escuchamos a Emi y después pasamos a las preguntas y aclaraciones. Bueno, voy a dejar de compartir para que Emi pueda compartir
su material. Emi, ya está. Ok, gracias. Me gustaría compartir mi Sí, sí, adelante. pantalla. Ok. Se dice no puedo. Si por favor le podrían autorizar a Emi para que pueda compartir su material. ¿Podrías probar Ok. seleccionar presentar ahora? Ok. No. Se dice no. Ok. No sé. No puedo compartir mi pantalla. Me envías. Ok. Ok. Ok, no se puede, pero me gustaría explicar sin PowerPoint. ¿Está bien? Señora Emi, si me podrías enviar por Sí, correo, sí. en el Sí. chat envié una dirección, Ok. entonces yo voy a compartir Ok. desde mi usuario. Ok, entiendo. Gracias. Voy Gracias. a. Ok. Ok. Es muy grande el dato. Sí, sí, I will take out the video. Ok. Ok. Sí, ya le envié. Ok. Creo que faltó adjuntar el archivo. ¿No? Creo que faltó adjuntar el archivo. Recibió el correo, pero faltó adjuntar el archivo, la presentación. Perdón, ¿usted no ha recibido mi PowerPoint todavía? Ahora recibí, Ok, gracias. voy a presentarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón por el inconveniente. Perdón la espera a todos. Muchas gracias por su paciencia. Ok,
Ok, muchísimas gracias. Y sí, perdón la espera a todos, muchas gracias. Me encanta poder presentarles nuestro proyecto, Proyecto Impacto. Es un proyecto de cooperación técnica entre la CENADIS y la JICA por 2 años hasta finales de octubre de 2023. El nombre de proyecto Impacto significa inclusión, multitud, participación y comunidad para todos. Son los conceptos claves de nuestro proyecto. Y sí, queremos promover la participación social de las personas con discapacidad en una comunidad inclusiva para todos. Esta es una idea de este proyecto. Y yo vine a la CENADIS en finales de octubre del año pasado para facilitar las actividades de este proyecto. Ok, siguiente, por favor. La siguiente página, por favor. Se congeló, parece. Ok, está bien, está bien. Sí, y gracias. Sí, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón es una organización del gobierno del Japón y sí, está activa hace más de 40 años en Paraguay para llevar a cabo varios proyectos en varios sectores como agricultura, educación, la salud y la infraestructura. Y el tema de discapacidad es uno de los áreas muy importantes para la JICA, porque nosotros en la JICA pensamos en personas con discapacidad como socios importantes para lograr una sociedad más inclusiva. Nosotros no consideramos las personas con discapacidad como pacientes. Ok, siguiente, por favor. Sí, y una pregunta. ¿Qué podemos hacer para que nuestra sociedad sea más inclusiva? Al responder a la pregunta, en nuestro proyecto nos centramos en la eliminación de las barreras de la sociedad. Siguiente, por favor. Sí, nosotros intentamos eliminar las barreras de la sociedad que limitan la plena participación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad. Y en el proceso de este proyecto, queremos asegurar que las personas con discapacidad puedan participar en el proceso, en cada etapa del proyecto. Por ejemplo, identificar las barreras que existen en la sociedad, como la falta de accesibilidad en entorno físico o la falta de información en la manera accesible, o la mentalidad de las personas o como sobreprotección o la discriminación de las personas con discapacidad pueden crear las barreras. En nuestro proyecto nosotros centramos en la eliminación en estas barreras con la participación de las personas con discapacidad. Siguiente, por favor. Para lograr el objetivo, nosotros tenemos 3 ejes. Primero, es desarrollo inclusivo basado en la comunidad. Siguiente, por favor. Sí, siguiente, por favor. Gracias. Sí, el desarrollo inclusivo basado en la comunidad es en esencial una estrategia de gestionar comunitaria inclusiva. A través de adaptar este enfoque, nosotros queremos facilitar la construcción de comunidades inclusivas donde las personas
todas las personas, incluyendo las personas con discapacidad, puedan participar activamente. Por ejemplo, pueden utilizar los servicios públicos ofrecidos en cada comunidad o participar activamente en la sociedad como parte de la sociedad. Siguiente, por favor. Y en este tema, hemos seleccionado 4 sitios como pilotos, como sitios piloto de este proyecto. Coronel Oviedo, Villarrica, Fernando de la Mora, Asunción son nuestros sitios para este proyecto. Y sí, en este ámbito del desarrollo inclusivo basado en la comunidad, trabajamos en estrecha colaboración con la Secretaría de Discapacidad en las gobernaciones y los municipios para que ellos puedan reforzar su capacidad para promover el desarrollo inclusivo con la participación de las personas con discapacidad y sus familiares. Siguiente, por favor. Por ejemplo, hemos empezado a organizar talleres y capacitaciones en estos sitios. En estas fotos se ven nuestras experiencias en los talleres y capacitaciones con las autoridades locales y organizaciones de las personas con discapacidad y para las personas con discapacidad, para que nosotros puedan trabajar conjunto para lograr una sociedad más inclusiva. Siguiente, por favor. Organizamos también los talleres y capacitaciones en Villarrica. Y como se ven en estas fotos, los facilitadores de las capacitaciones son personas con discapacidad que tienen la experiencia de enfrentarse a las barreras en la sociedad y ellos pueden compartir sus experiencias y ofrecer sugerencias basado en sus experiencias. Siguiente, por favor. El segundo eje de nuestro proyecto se trata de la mejora de accesibilidad al medio físico. Siguiente, por favor. Sí. Como ustedes saben, en Paraguay tenemos una ley sobre la accesibilidad al medio físico para personas con discapacidad que establece que las municipalidades están responsables para cumplir con la ley. Pero sí, de hecho es que hay nuevos edificios que se construyen sin la accesibilidad apropiada. Entonces, a través de nuestro proyecto, queremos trabajar con las municipalidades en este ámbito también y estamos planeando una capacitación para los implementadores de la ley, especialmente en el departamento central, como para empezar nuestras actividades en este ámbito. Siguiente, por favor. Sí, el tercer eje de nuestro proyecto se refiere a la vida independiente de las personas con discapacidad. Es un concepto relativamente nuevo en América Latina y ahora existe un movimiento regional creciente. Se trata de respetar el derecho de las personas con discapacidad a la autonomía personal. Siguiente, por favor. Sí. Es un derecho humano de las personas con discapacidad ejercer control sobre sus vidas para vivir con autonomía. Pero como ustedes saben, hay muchas personas con discapacidad que no pueden elegir sobre dónde y con quién quieren vivir o cuándo quieren salir o cuándo van al sanitario porque dependen de sus familiares o viven en instituciones. Y queremos cambiar eso para que las personas con discapacidad puedan tomar sus propias decisiones en vez de que otra persona decida por ellos. Y para eso necesitamos asistentes personales que ayudan a las personas con discapacidad
a ejecutar tareas domésticas y sociales. Como se ven en estas fotos, son los ejemplos de Costa Rica. Esperamos poder establecer un sistema de asistentes personales, por ejemplo, en Paraguay. Siguiente, por favor. Sí, y trabajamos con Tecosaso. Es una asociación para la vida independiente en Paraguay para hacer realidad la vida independiente. Y, por ejemplo, en esta foto se ve, estamos facilitando intercambios entre los líderes con discapacidad en Paraguay y en Japón. Siguiente, por favor. Sí, sí, siguiente. Puede mostrar todos. Gracias. Sí. Para terminar, me gustaría destacar que nos centramos en el enfoque de los derechos humanos de las personas con discapacidad en este proyecto. Como ustedes pueden ver, desarrollo inclusivo basado en la comunidad es importante para que se escuchen las voces de las personas con discapacidad en su comunidad. Sí, y la mejora de la accesibilidad al medio físico es esencial para que las personas con discapacidad puedan acceder a cualquier lugar como otras personas sin discapacidad. Nosotros intentamos hacer una realidad vida independiente en Paraguay para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a la autonomía. Es una marca general de nuestro proyecto. Siguiente, por favor. Okay, muchísimas gracias por su atención y otra vez muchas gracias por su paciencia. Y nosotros tenemos una página en Facebook donde difundimos información sobre nuestras actividades y otra información sobre la discapacidad. Y me gustaría invitarles a nuestra página. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Emi, por hacer la presentación del proyecto, muy interesante. Y ahora abrimos un espacio para que los docentes o alumnos que tengan alguna consulta lo puedan realizar. Bueno. Buenas. Adelante, Emi. Una consulta, Emi. ¿Esos proyectos están siendo desarrollados en la ciudad, en 4 ciudades, usted mencionó? Sí. Eh, por decir así, más adelante ustedes piensan volver a emprender otros proyectos en los cuales van a incluir a más ciudades el proyecto Impacto. Sí, muchísimas gracias por su pregunta. Sí, en este proyecto por 2 años nos centramos en los 4 sitios y sí, todavía no sabemos, pero sí hay posibilidad de avanzar este proyecto o adaptar lo que estamos haciendo en los 4 sitios a otros sitios. Como nosotros consideramos estos 4 sitios como pilotos. Es una idea para... sí, hay una posibilidad en el futuro, pero todavía no sabemos. Muy interesante realmente, acorde a los resultados que van obteniendo, entonces para ir replicando esos proyectos en Salto, nuestra área de influencia básicamente es la ciudad de Salto Guaira. Estamos también en Curuguatí y en Cachoté, en el departamento de Canindeyú. Sí, muy interesante realmente el proyecto y todas las presentaciones que estuvieron haciendo la licenciada Zulma y Sara. Muchísimas gracias. Gracias. Para una consulta para la licenciada Zulma o Sara, ustedes hablaron de un informe que se tiene que presentar para la CENADI, ¿verdad? ¿Ustedes podrían, digamos, explicar un poquito más cómo va esto del informe? Bueno, les comento, ¿verdad?, de que la ley dice de que todo lo que se van realizando en el ámbito
de la discapacidad tiene que hacer todas las instituciones, ir informando en cuanto a la CENADIS, ¿verdad? Ahora esto, como casi nada no se recibe, ¿verdad? Solamente ya cuando se envían notas y cosas así, se van recibiendo de acuerdo a las necesidades. Entonces se habló con la Secretaría Técnica de Planificación, ¿verdad? Donde las instituciones del Estado, ¿verdad? Van alzando sus informes respectivos en la CPR, ¿verdad? Entonces se abrió una pestaña más, esa pestaña es de discapacidad, para que también las instituciones puedan ahí ir poniendo sus informes. El problema es que nosotros cuando vamos a presentar los informes nacionales a nivel, ¿verdad? De todos los ámbitos, es un caos porque no contamos con ningún informe y entonces tenemos que empezar a rebuscarnos de eso. Y entonces tarda un montón y a veces ni siquiera se puede enviar un cuarto de lo que se está haciendo a nivel país para ese informe del cumplimiento, por ejemplo, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿verdad? Estos informes están totalmente basados con respecto al plan, por sobre todas las cosas, al plan, ¿verdad? Y como vimos que el eje 11 es de educación y corresponde un poco al MEC y también a las diferentes universidades. Perfecto. Gracias, licenciada. La profesora Fidelina Sena tiene la palabra. Sí, muy buenos días, compañeros, muy buenos días. Señora Emi, va dirigida la pregunta. En qué nivel de instituciones se están implementando estos proyectos? Muchas gracias por su pregunta. Sí, estamos trabajando principalmente en el nivel municipal, con la Secretaría de Discapacidad. Muchas gracias. Gracias. Yo he tenido otra consulta dirigida a la licenciada Zulma y a la licenciada Sara. Sí, te escuchamos. Tengo entendido que hay un plan de inclusión en la función pública de personas con discapacidad. Funcionarios. Entonces, suele realizar concursos públicos para personas con discapacidad. Y quería consultar si hay también algún plan de inclusión de personas con discapacidad, específicamente a la docencia. Perdón, yo te escuché todo entrecortado. Yo también. Salió entrecortado. Si puedes repetir, porque realmente salió entrecortada tu pregunta. Perdón, discúlpame, la conexión de internet no está muy buena. Consultaba nomás, hay un plan de incorporación de personas con discapacidad a la función pública Sí, para así tratar de es. contratar a un porcentaje de Al personas, 5%. 5%, así mismo. Así mismo, sí. Y mi consulta va, así como también hay algún tipo de plan de inclusión de personas con discapacidad a los cargos docentes, a las funciones docentes, de docente universitario, por ejemplo. Bueno, el plan hace cada una de las instituciones con la Secretaría de la Función Pública, ¿verdad? El porcentaje y la ley es para todos, no hace distinción alguna, ¿verdad? Entonces, la cosa es llegar a cumplir con ese 5% que exige la ley, ¿verdad? Por cada institución. Cada facultad no solamente sería la parte de profesores, ¿verdad? Sí, hay profesores con discapacidad, magnífico, ¿verdad? Sería buenísimo contar con ello, pero también en la parte administrativa es como para ver también en la parte administrativa, ¿verdad? Para poder completar esos 5% que exige la ley.
2479, que es del año 2004, y su modificatoria 3585, que es del año 2008. ¿Verdad? Toda institución pública sin distinción, así como dice Zulma, no dice que es docente ni nada, sino que es para todos, cumplimiento del 5% para todos. Y el plan sí se hace con la función pública, porque casi siempre se hace, ¿verdad?, por llamados a concursos, entonces es con ellos lo que hay que ir planificando. ¿Y para qué también es esta planificación? Porque de golpe no se puede completar los 5%, ¿verdad? Entonces, dentro de este plan que se hace con la función pública, se dice, bueno, cada un año vamos a ir aumentando tantas personas, ¿verdad? Hasta que lleguemos al 5% que nos corresponde completar. Excelente, muchas gracias. Con gusto. En el chat de la videollamada envié los formularios para los registros de las personas que están participando para que posteriormente podamos emitir los certificados de participación. No sé si hay alguna otra consulta de los compañeros presentes. Después de esto tenemos en un mes otra vez las 2 series de salud mental, para Sí. recordarle a la gente. Sí, continuamos en el mes de agosto. Estaremos realizando 2 talleres nuevamente, martes y jueves a la misma hora, sobre el tema de la salud mental. Entonces estaremos enviando nuevamente las invitaciones para que puedan participar y ojalá puedan participar la mayor cantidad de gente posible, principalmente, digamos, de alumnos, que son los que están, digamos, y también los docentes, claro, que están en este proceso de las clases virtuales. Estamos saliendo, ahora estamos volviendo a lo que es la presencialidad, pero vemos la necesidad de que tenemos que fortalecer la convivencia nuevamente con nuestros estudiantes, ¿verdad? Traerle nuevamente a ellos a clase. Ellos están un poco, digamos, alejados, y eso hace que también ellos se sientan un poquito desmotivados con la educación, por decirlo así, ¿verdad? Entonces es muy importante la participación de ellos. ¿Podemos quitar una foto grupal antes de terminar? Sí, por favor, señor coordinador. ¿Pueden activar sus cámaras, por favor? Un ratito. Muchas gracias. Antes de culminar la videoconferencia, quiero dar las gracias a la ingeniera Gloria Ortiz, que fue nuestro nexo con la licenciada Zulma, con la licenciada Sara. También agradecerles a la señora Emi, que nos estuvo presentando el proyecto. Muy interesante, por cierto. Y nos vamos a reencontrarnos próximamente en el próximo taller. Entonces, agradecerle a todos los que estuvieron participando en estos 2 días. Entonces, agradecerles infinitamente. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en un mes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.